Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Gracias por asistir al encuentro del día de hoy. La presentación que les tengo preparada trata sobre tirosinemia de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Mi nombre es Manuel Santiago Springer Puerta y soy estudiante de medicina de sexto semestre. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la tabla de contenido que va a tener esta exposición. En un principio les voy a hablar en general sobre las enfermedades huérfanas en Colombia, seguido de un caso clínico que les va a servir para orientarse un poco sobre la enfermedad y que a medida de que yo vaya haciendo la exposición puedan hacer las asociaciones clínicas. Después les diré una breve definición sobre tirosinemias y seguido de su clínica, epidemiología, diagnóstico y tratamiento de cada tipo de tirosinemia. Muy bien, entonces iniciamos la presentación con una simple pregunta. ¿Qué es una enfermedad huérfana? Pues las enfermedades huérfanas fueron definidas en la Ley 1392 del 2010 como crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y que tienen una prevalencia menor de 1 por cada 2.000 personas. Y ustedes me dirán, Manuel, en la diapositiva pusiste una prevalencia menor de una por cada 5.000 personas. Pues según la Ley 1438 del 2011, se hizo el ajuste de la prevalencia en Colombia. Las enfermedades huérfanas entonces comprenden las enfermedades raras, ultra huérfanas y olvidadas. Y estas enfermedades se caracterizan por ser potencialmente mortales, como les dije, de baja prevalencia, y su atención requiere de alto nivel de complejidad para tanto el diagnóstico como el tratamiento. Actualmente hay un listado de aproximadamente 2.190 enfermedades huérfanas y estas personas entonces están protegidas por ley. En la resolución 5265 del 2018 pude encontrar lo que sería la tirosinemia tipo 1 y tipo 2 con su código CIE, que es el E702. La tirosinemia tipo 3 no se encuentra en esta lista. Muy bien, entonces vamos a iniciar en Colombia. Desde el 2016 hasta el 2019 se han reportado 31.213 casos de enfermedades huérfanas, dando una prevalencia de 62 por cada 100.000 habitantes. Durante este tiempo también hubo un aumento en la notificación y esto pues en parte es bueno, principalmente en lo que sería Bogotá y Antioquia, pero en general en todo Colombia, como pueden ver en el mapa. En lo que llevamos del 2020 se han notificado 7.702 casos y una vez más, siendo Antioquia uno de los departamentos con más notificaciones. Bueno, ahora que sabemos un poco más sobre las enfermedades huérfanas, vamos a iniciar con este caso clínico, que en primer lugar les iba a traer uno de Estados Unidos, pero hace poco encontré uno colombiano y me pareció mucho más pertinente. El caso se titula entonces como trasplante hepático en enfermedades metabólicas a propósito de un caso de tirosinemia. Es de una institución localizada en Cali, Colombia. Muy bien, entonces iniciamos. Se trata de un paciente masculino de 4 años de edad, sin antecedentes de importancia, con un cuadro clínico de 2 años de evolución, que inició con un episodio de hematemesis acompañado de síntomas constitucionales con retardo pondoestatural y motor. El niño fue estudiado, requiriendo múltiples hospitalizaciones y se encontró una alteración no obstructiva de las pruebas de función hepática. La ecografía hepatobiliar mostró hepatomegalia importante con nodularidad generalizada. La endoscopia digestiva alta reportó varices esofágicas grado 4, las cuales fueron ligadas posteriormente. La biopsia hepática reportó un patrón nodular heterogéneo difuso, degeneración grasa y cambios de hepatitis crónica en fase cirrótica, de etiología no determinada. Quiero recordarles que este paciente tenía 4 años. Bueno, el paciente recibió manejo médico con espironolactona, propanolol, furosemida, vitamina K y E, y fue remitido para consideración de trasplante hepático. Al hacerle un tamizaje metabólico, se encontraron resultados compatibles con tirosinemia. Fue evaluado por el Grupo Institucional de Trasplantes y se decidió que el paciente se beneficiaría de un trasplante hepático intrafamiliar, determinando a la madre como posible donante.
Al examen físico, entonces encontramos un niño de 13 kilogramos de peso y una talla de 94 centímetros, estable desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio. Los hallazgos más importantes del examen físico fue la ictericia generalizada que presentaba el paciente, además de la hepatoesplenomegalia moderada, la circulación colateral, un aumento en el diámetro periarticular de rodillas y muñecas, y desde el punto de vista neuropsicológico, el paciente presentaba dificultad para la marcha, con inestabilidad en bipedestación y disartria. Al paciente le realizaron entonces unos exámenes de laboratorio como protocolo para trasplante hepático, en el que se encontró una función cardíaca adecuada con una fracción de eyección del 68% por ecocardiograma, sin signos de hipertensión pulmonar. En la gamografía renal se mostró un leve compromiso en la función tubular. Además, en la radiografía de huesos largos se observaron signos característicos de raquitismo y en la angioresonancia hepática y esplenoportal se reportaron cambios cirróticos avanzados con circulación esplenoportal permeable y también se detectó hipofosfatemia sérica. Al paciente le realizaron también pruebas inmunológicas e infecciosas, las cuales fueron negativas. Y los tiempos de coagulación, creatinina sérica, hemoglobina y recuento plaquetario se encontraron dentro de los rangos normales. El paciente entonces fue llevado a cirugía, esta fue exitosa, y tuvo una evolución favorable en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Fue trasladado a hospitalización y dado de alta a los 10 días del procedimiento. Muy bien. Entonces, el término tirosinemia se va a acoplar a un grupo de enfermedades de carácter genético. Todas las enfermedades que les voy a hablar hoy, los 3 tipos de tirosinemia, tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, que se asocian a un déficit enzimático en la degradación de lo que sería el aminoácido tirosina, previniendo entonces que este proceso se dé por completo. Recordemos que la tirosina es un aminoácido, el cual es supremamente importante para la formación de lo que serían las hormonas tiroideas, las catecolaminas y la melanina. Entonces, estas patologías se van a caracterizar por un catabolismo disfuncional de este aminoácido. Y es por eso que nosotros tenemos que saber un poco cómo se da el metabolismo de la tirosina. Y el primer paso es saber cómo este aminoácido entra al cuerpo, y es por medio de las proteínas ingeridas. O también se puede sintetizar endógenamente a partir de una reacción enzimática, a partir del aminoácido esencial fenilalanina, que por medio de la enzima fenilalanina hidroxilasa va a formarse la tirosina. Entonces, ya una vez dentro del cuerpo, pues la tirosina pasa por un proceso de degradación que consta de 5 reacciones enzimáticas. Estas, dependiendo de cuál falle, pues se va a dar el acúmulo de lo que sería el sustrato previo a la enzima que está deficiente. Pero en condiciones normales se va a dar la formación de lo que sería el fumarato y el acetoacetato. Recordemos que el fumarato es glucogénico y que el acetoacetato es ketogénico. Entonces todo esto, como voy a estar durante la exposición diciendo varios de estos términos, les voy a repasar rápidamente lo que sería esta ruta metabólica para que estén un poco asociados con estos términos. Entonces la tirosina, por medio de la tirosina aminotransferasa, va a pasar a ser pehidroxifenilpiruvato, que por medio de la pehidroxifenilpiruvato dioxigenasa y con ayuda de la vitamina C va a pasar a ser homogentisato, que sufre un proceso de oxidación y va a dar la formación del maleiloacetoacetato, que por medio del maleiloacetoacetato isomerasa va a pasar a ser fumarilacetoacetato, que finalmente pasa por una reacción enzimática mediada por la enzima fumarilacetoacetato hidrolasa y dará los últimos dos compuestos, que es el fumarato y el acetoacetato. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué sucede si hay un exceso de tirosina? En sí, en condiciones normales, el exceso de tirosina se va a metabolizar en dióxido de carbono y agua. Sin embargo, cuando hay problemas en la ruta metabólica, se va a acumular, como les dije, el sustrato previo a la enzima deficiente. Y eso es lo que va a generar los problemas. Para saber entonces, cuando hablamos de hipertirosinemia, tenemos que saber que las concentraciones normales plasmáticas de tirosina están entre 30 y 120 micromoles por litro. Se habla que estos valores están elevados cuando
superan los 200 micromoles por litro, pero algo muy importante es que las manifestaciones clínicas nada más se van a dar cuando se superen los 500 micromoles por litro. Entonces, la hipertirosinemia en esta exposición pues está dedicada a las hereditarias, pero también tenemos que conocer un poco que también se puede dar de forma adquirida por medio de, pues se daría por el escorbuto, que recordemos que la vitamina C es un cofactor de la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa. También se puede dar por insuficiencia hepática y por hipertiroidismo. Bueno. Entonces, estas tres enzimas son las protagonistas de esta exposición. Estaría la deficiencia de tirosina aminotransferasa, la deficiencia de p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa y la deficiencia de fumarilacetoacetato hidrolasa. Estas tres enzimas, cuando están deficientes, una de las tres va a generar entonces uno de los tres tipos de tirosinemia, que vamos pues entonces a hablar de cada uno. En Colombia, en el 2019, nada más se reportaron 5 casos de tirosinemia tipo 1. No se reportaron casos de tirosinemia tipo 2 ni de tipo 3. Y en lo que llevamos del 2020, únicamente se ha reportado un caso de tirosinemia tipo 1. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la tirosinemia hereditaria tipo 1. Esta también es llamada tirosinemia hepatorrenal, debido a que va a afectar lo que sería el hígado y el riñón principalmente, pero también va a involucrar lo que serían los nervios periféricos. Esta se debe a la deficiencia enzimática de la fumarilacetoacetato hidrolasa, que recordemos que es la quinta enzima en este proceso. Tiene una prevalencia a nivel global de 1 por cada 100.000 nacidos vivos, pero como dato curioso también les tengo que en una provincia de Quebec, Canadá, llamada Saguenay-Lac-Saint-Jean, tiene una prevalencia de 1 por cada 1.846 nacidos vivos. Y en un estudio que se realizó en esta misma región, se detectó que una de cada 20 personas era portadora de la enfermedad. El gen de la enzima deficiente está localizado en el cromosoma 15, específicamente en el brazo largo, y va a generar entonces la acumulación de lo que sería la fumarilacetoacetato. Esta va a generar el daño en el tejido porque se acumula en los hepatocitos y en las células del canal proximal, y va a generar entonces daño de dos maneras. Uno, por medio de estrés oxidativo, ya que reacciona con los grupos glutatión y sulfidrillo de las proteínas, y otro, porque es mutagénico. No se desconoce en este momento si causa daño directamente o indirectamente en el ADN, pero sí se asocia esta mutagenicidad con la alta tasa de carcinoma hepatocelular que tienen estos pacientes. Ya entonces con todo este daño va a generar que varios procesos metabólicos en el hígado se ven afectados, como lo sería la gluconeogénesis, la síntesis de proteínas o algunos procesos de detoxificación, como sería la detoxificación del amoníaco. Otro modo en el que el fumarilacetoacetato también realiza ese daño es por medio de sus metabolitos, los cuales son la succinilacetona y el succinilacetoacetato. Estos son liberados a circulación y nos van a servir para diagnóstico, pero también para explicar alteraciones bioquímicas que tienen estos pacientes. Entonces, en un principio, pues el lactante afectado va a parecer normal al nacer, pero aproximadamente a la que sería la edad de 2 a 6 meses o como máximo un año, va a comenzar la sintomatología. Es muy importante enfatizar, y esto quiero que les quede súper claro, y es que cuanto más precoz sea la aparición de los síntomas, peor va a ser el pronóstico. Incluso un estudio detectó que la mortalidad se acerca más o menos al 60% en los pacientes que presentaron síntomas antes de los 2 primeros meses de edad y disminuye al 4% cuando presentan síntomas después de los 6 meses de edad. Sin embargo, si se pasa por desapercibido este diagnóstico, pues va a generar como tal el peor desenlace y es la muerte del paciente. Entonces, lo que generalmente anuncia el inicio de la patología es una crisis hepática aguda. Esta suele ser desencadenada por un proceso que produce un estado catabólico, como lo sería, por ejemplo, una infección.
y eso entonces va a generar lo que sería la sintomatología, que se va a traducir en una enfermedad hepática grave progresiva, que va entonces a terminar en un estado cirrótico y en la generación de hepatocarcinoma. En este estado se encontraba el paciente del caso. Entonces, un paciente que no fue diagnosticado al nacer, porque todas estas patologías son diagnosticables al nacer, y por ende no se le inició la terapia, pues se van a presentar con alteraciones en el crecimiento, hepatomegalia, e incluso algunos suelen desarrollar hiperbilirrubinemia conjugada. Esta disfunción hepática entonces va a provocar lo que sería hipoglicemia y anomalías en la coagulación, o sea, la coagulopatía, dando lugar a complicaciones como ictericia, ascitis y hemorragias. Y un signo muy característico es el primero que vemos ahí, el olor a col cocida. Y esto es causado porque se aumentan los metabolitos de metionina que al ser excretados por la orina, pues van a generar este olor. Y le ha dado el nombre entonces a la enfermedad de la cervecería. Los episodios también, como les mencioné, se puede generar una afectación neuropática. Entonces, los episodios de neuropatía periférica van a ser semejantes a la porfiria. ¿Por qué? Porque la succinilacetona, el metabolito que les mencioné, va a inhibir el aminolebulinato dehidratasa. Esta enzima es la que da el primer paso para la formación del grupo hemo. Y es por eso que esos ataques son semejantes a la porfiria por deficiencia de aminolebulinato dehidratasa. Estos episodios suelen desencadenarse por una infección leve y duran entre 1 a 7 días y se van a caracterizar por dolor intenso, a menudo localizado en miembros inferiores, asociado con una hipertonía extensora del cuello y del tronco. Y además van a ver lo que sería ilio paralítico y ocasionalmente, pero muy importante, son las lesiones autoinducidas en lo que sería la lengua o la mucosa bucal. Esta debilidad intensa y parálisis puede llegar a aparecer en aproximadamente el 30% de los episodios y puede conllevar a una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. En un estudio de 48 niños con tirosinemia se produjeron crisis neurológicas parecidas a las crisis de la porfiria que les mencioné en el 42%. Y de estos 48 niños, 8 necesitaron ventilación mecánica. Bueno, y la afectación renal se manifiesta como un síndrome similar al de Fanconi, con hiperfosfaturia, hipofosfatemia, acidosis metabólica y raquitismo que es resistente a la vitamina D. El paciente del caso, acuérdense que tenía lo que sería la hipofosfatemia y el raquitismo. En el estudio ecográfico vamos entonces a ver nefromegalia y nefrocalcinosis. Y ya de manera más crónica, pues finalmente el paciente va a llegar a una insuficiencia glomerular. Entonces, en estos pacientes, como pueden ver, lo más preocupante es que dichas crisis pasen desapercibidas y no se resuelvan. Un segundo que no sé si a todos les aparece cargando. No, mano, a mí me aparecen tips diagnósticos bien. Bueno, entonces voy a decirlo, a mí me sale como cargando, pero entonces les voy a decir. Entonces, lo más preocupante es que estas crisis pasen desapercibidas, no se resuelvan y evolucionen entonces a una insuficiencia hepática que termine con la muerte del paciente. Entonces, es necesario que nosotros como médicos sepamos hacer un diagnóstico temprano y acertado de esta patología. Y por eso entonces quiero que se les quede esto. La prueba diagnóstica más importante para la tirosinemia tipo 1 es la medición de la succinilacetona en orina o en sangre. Es más, esto es patognomónico del trastorno, ¿listo? Y hay muchos programas en lo que sería Estados Unidos y Canadá que realizan estas mediciones en los neonatos y es tan simple como realizar una extracción de sangre con punción en el talón. La confirmación entonces se puede hacer mediante pruebas moleculares y también se va a encontrar en estos pacientes una elevación en la tirosina plasmática y adicional también una elevación de la alfa-fetoproteína sérica. Este último es supremamente importante porque si este está elevado es posible que el paciente tenga un hepatocarcinoma en este momento.
Entonces es por eso que hay que ponerle ojo a la alfa-fetoproteína sérica. Bueno, aquí no me pasa la diapositiva, voy a volverlas a presentar. Me está generando unos problemas. Qué pena. ¿Alguien me puede avisar cuando las vea, por favor? Manu, ya. Listo. Entonces voy a volver a la diapositiva en la que estábamos. Y vamos acá. Listo. Y el diagnóstico diferencial que se tiene que tener entonces sería con principalmente la galactosemia y con los otros que ven en pantalla. O más bien podríamos decir que la tirosinemia es como el diagnóstico diferencial de estas patologías. Bueno, respecto al tratamiento, entonces tenemos como tal un tratamiento farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico consiste entonces en modificar la dieta del paciente, la cual tiene que ser baja en tirosina y fenilalanina, porque tenemos que evitar como tal que suban las concentraciones de estos aminoácidos. Y esto se consigue pues como tal con la restricción de las proteínas naturales. Sin embargo, este no tiene que ser nuestro único enfoque. ¿Por qué? Porque esta restricción dietaria no va a disminuir o no va a detener la producción de succinilacetona. Entonces no se va a dar como tal no se detiene el progreso de la enfermedad y tampoco se reduce el riesgo del desarrollo del hepatocarcinoma. Es por eso que tenemos que iniciar la terapia farmacológica, que sería con la nitisinona. La nitisinona mostró su eficacia desde el primer ensayo clínico que se hizo con que fue en 1991, donde aproximadamente el 90% de los pacientes tratados mostraron como mejora de la sintomatología. Y estas tabletas son bastante costosas, el precio del frasco es aproximadamente de 1.700 euros, entonces pues es algo bastante costoso. Y el mecanismo de acción es que va a inhibir la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa. Esta enzima, recordemos que es la segunda en este paso de la degradación de la tirosina, y entonces va a disminuir la formación de los compuestos tóxicos, que es la succinilacetona. Entonces esto debe iniciarse lo más rápido posible, inmediatamente se dé el diagnóstico, para que así entonces se disminuya el riesgo de desarrollar lo que sería el carcinoma. La dosis es de 1 miligramo kilo día, administrado en 2 dosis. Listo. Y en estos pacientes se tiene que realizar un monitoreo metabólico. Ese monitoreo es mensualmente durante el primer año y cada 3 meses durante toda la infancia. Y va a consistir en medir los aminoácidos plasmáticos, ver si lo que sería la succinilacetona disminuye. También hay que ver las pruebas de función hepática y renal y como tal un screen completo para poder ver si el paciente está mejorando con el tratamiento. Porque en caso de que no, pues se consideraría el trasplante hepático, que es lo que le hicieron al paciente del caso, y es cuando se confirma una malignidad o la terapia con nitisinona no está siendo efectiva. La tirosinemia tipo 1 ocupa el segundo lugar en frecuencia de las enfermedades metabólicas con indicación de trasplante hepático. El primer lugar lo ocupa la enfermedad de Wilson, que se va a hablar pues en otra charla. Bueno, y ahora vamos a hablar de la tirosinemia tipo 2 o síndrome de Richner-Hanhart. Esta también recibe otro nombre, que es la tirosinemia oculocutánea, y es, una vez más, porque estos son los tejidos que van a verse afectados pues, en la tirosinemia tipo 2. La prevalencia a nivel global es de 1 por cada 250.000 nacidos vivos, y como otro dato curioso, es que más de la mitad de los casos reportados presentaron ascendencia italiana. Y se debe entonces a la deficiencia de la enzima tirosina aminotransferasa, cuyo gen está localizado en el cromosoma 16. Entonces la tirosinemia oculocutánea se va a traducir en hiperkeratosis punteada palmoplantar, úlceras corneales herpetiformes y discapacidad intelectual. Algo característico de la tirosinemia tipo 2 son las abismales concentraciones plasmáticas de lo que es la tirosina. Llegan a superar lo que serían los 1.250 micromoles por litro
sabiendo que yo, no sé, anteriormente les dije que ya se empiezan a considerar elevados cuando superan los 200. Entonces miren todo lo que aumenta. Y eso se debe pues a que precisamente se inhibe la primera enzima responsable de este proceso de degradación. Entonces, ¿qué sucede con esta tirosina que es tan elevada? Ay, otra vez se me... Sí, en este momento no se está viendo, Manuel. Sí, voy a... No sé por qué. ¿Desde cuándo dejaron de verla? ¿O acabaron, o simplemente fue hace poquito? Sí, sí, fue en este Yo momento. sí estoy viendo normal. Ah, bueno, porque pues yo estoy viendo es como cargando. Voy a volverlo a... La voy a volver a proyectar. Está como generando problemas, pero bueno. Entonces, mientras les pongo en la diapositiva que estábamos, entonces estos pacientes, los de la tirosinemia tipo 2, pues no van a presentar afectación ni renal ni hepática, ¿cierto? Eso es algo característico que lo va a diferenciar de la tirosinemia tipo 1. Y las manifestaciones entonces van a ser principalmente oculocutáneas. ¿Y esto por qué se va a dar? Entonces, cuando las concentraciones de tirosina se elevan tanto, se va a perder como tal la capacidad de diluirse. Y esto se va entonces al interior de las células y va a formar cristales de tirosina. Estos cristales entonces van a generar que se dé un aumento de la síntesis de varias proteínas y va a hacer que los tonofilamentos aumenten en cohesión y espesamiento, generando entonces las manifestaciones clínicas. Listo, ahora sí. Y esto entonces es lo característico de la enfermedad. Lo primero que se va a presentar entonces son las lesiones oculares, que suelen comenzar aproximadamente a los 6 meses de edad y consisten entonces en las lesiones corneales bilaterales muy dolorosas y va a generar que el paciente presente fotofobia, epífora e intenso eritema conjuntival. Estas manifestaciones, lo preocupante es que pueden dejar secuelas como glaucoma, disminución de la agudeza visual, entre otras. Y luego se van a presentar los síntomas cutáneos, que son los erosionadas con bordes eritematosos, que también son muy dolorosos, en ubicación palmoplantar. Bueno, y el diagnóstico entonces es principalmente con estas cifras tan elevadas de tiroides que se han llegado incluso a reportar 2.000 pacientes con concentraciones de tirosina de hasta 2.750 micromoles por litro. Y esto es por eso que la la terapia farmacológica, no farmacológica, es con la dieta. Una vez comenzada entonces esta dieta baja en tirosina y fenilalanina, pues se va a empezar a ver como tal la mejoría del paciente. Y finalmente entonces llegamos a lo que sería la más rara de las tres, la tirosinemia tipo 3. Esta se debe a la deficiencia de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, cuyo gen está localizado en el cromosoma 12. Son muy pocos los casos reportados y se caracteriza por no presentar ni síntomas hepatorrenales ni oculocutáneos. Es más destacable los neurológicos. Estos no se sabe muy bien la asociación causal que tiene la deficiencia de esta enzima con los síntomas, pero es por eso que está aún en investigación. Los pacientes entonces suelen presentarse con un retraso en el desarrollo, crisis convulsivas, ataxia intermitente y, muy importante, un comportamiento autodestructivo. Y el diagnóstico se va a sospechar entonces en niños con un aumento moderado pero de forma mantenida de las concentraciones plasmáticas de tirosina, que típicamente van entre 350 y 700 micromoles por litro, pero no suelen superar los 500. Es por eso que no se ven manifestaciones oculocutáneas. Y como tal, el diagnóstico se puede confirmar mediante pruebas moleculares. Y al igual que la tirosinemia tipo 2, el tratamiento consiste en una dieta baja en tirosina y fenilalanina. Ya entonces, para finalizar, les dejo esta última frase, y es: una de cada 100.000 personas tiene tirosinemia, pero cada uno de ellos cuenta. Es necesario que nosotros como médicos tengamos
conocimiento de esta patología y sepamos diagnosticarla de manera temprana en caso de que se nos presente un paciente con esto. Hay una asociación internacional que la tienen pues en pantalla, que se encarga de dar a conocer esta patología entre el gremio médico y de darle seguimiento como tal a los estudios. Y muchísimas gracias. Entonces esa es la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Hola, profe. Hola Manuel. Manuel, muchas gracias por tu charla. Me gustó mucho y me gusta mucho este tipo de patologías que estamos viendo en nuestros encuentros porque una vez más, como lo hemos repetido en todas las charlas, nos hace ser conscientes de que un buen médico debe tener la capacidad de integrar todos los sistemas. Sí, mira cómo lograste explicar muchas de las manifestaciones clínicas de estos pacientes según el tipo de tirosinemia y tenían un abanico muy amplio de presentación clínica, ¿cierto? No solamente desde la parte hepática, sino también desde la parte neurológica, oftalmológica, dermatológica, renal. Entonces, es muy importante que cada vez que veamos una de estas charlas, seamos conscientes que un buen médico tiene la capacidad de hacer la integración de cada uno de los sistemas y que las básicas son fundamentales. Muchos estudiantes cuando inician medicina se desesperan e incluso he escuchado comentarios que me triste diciendo que para que ellos están viendo estas básicas, llámese bioquímica o genética, viendo que lo que ellos quieren es ser médicos y de una entrar a una práctica clínica. Sin embargo, a través de estas charlas nos damos cuenta que todo lo que se aprende en medicina es necesario y que las básicas son fundamentales, como su nombre lo indica, son la base para nosotros poder comprender enfermedades tan complejas como esta. Entonces, te quiero agradecer por la información que nos acabas de brindar. Lo hiciste muy bien. Y quería preguntarte, Manuel, si de pronto leíste algo en relación con terapia génica o algo con esta enfermedad. Profe, sí intenté pues como tal buscar si había alguna otra pues, terapia, principalmente con lo que sería la tirosinemia tipo 1, que es como la más grave, y lamentablemente pues sí se están intentando buscar y hacer investigaciones y ensayos clínicos, pero hasta ahora no pude encontrar ninguna terapia génica. Lo que sí pude encontrar es que se pueden detectar incluso en el periodo intrauterino. Entonces es algo con el simple hecho de que se puede hacer un screen metabólico a los neonatos o incluso antes, se podría detectar e iniciar una terapia lo antes posible. Ok, gracias, Manuel. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o hacer algún aporte. Sí, hola, profe. Hola, ay, casi que no encuentro el micrófono. Buenas noches. Bueno, Manuel, no, yo creo que me uno a las palabras de la profe Marcela. Felicitaciones por el abordaje que hiciste. Fue un abordaje bastante completo, pues ya lo habíamos dicho en charlas pasadas. Pues estas charlas son bastante interesantes porque se prestan para hacer esa asociación básico-clínica. Y como lo decía la profe Marce, pues un buen médico debería poder hacer este tipo de asociaciones, ¿cierto? Que no estuvo 4 años, perdón, 4 semestres en la universidad para nada. Esos 4 primeros semestres son bastante importantes para poder hacer este tipo de asociaciones, ¿cierto? Mm, y bueno, ya que tú hablas como de ese screening que se puede hacer incluso en la etapa neonatal,
¿Cuándo un médico aconsejaría a una mamá hacer este tipo de screening? ¿O cuándo un médico sospecharía, pues o le indicaría a una mamá que se haga, no sé, una amniocentesis o algo así para detectar la enfermedad en la etapa neonatal? Profe, pues los países que en este momento aplican eso lo están haciendo como lo que sería pues Canadá y Estados Unidos principalmente, lo hacen como protocolo. Poder detectar esta succinilacetona pues es como sería como la única manera, o incluso pues la alfa-fetoproteína en el cordón umbilical se eleva, en la sangre del cordón umbilical se eleva mucho antes de que se empiecen a dar elevaciones de la tirosina. Entonces yo diría que en qué momentos, pues la verdad yo pensaría que como para prevenir como tal la presentación silente de estas patologías debería hacerse eh, pues siempre que se disponga. No sé la verdad, pero no estoy 100% seguro. Pues como en qué momentos específicos, porque como son principalmente enfermedades de error metabólico, entonces queda como súper complicado hacer una sospecha, así que sí. Manuel y profe Diana Marjori, muy buena la pregunta de la profe Diana Marjori, porque esto siempre ha sido como un punto de debate. Y mucho más en nuestro país, somos un país tercermundista. Obvio que en países de primer mundo, y como nos explicaba Manuel ahorita, que habían regiones como en Canadá, esta región de Canadá, o en Italia, que se ha visto epidemiológicamente una presentación un poco más frecuente que en el resto pues de los países. En estos que tienen como los recursos y que tengan esa sospecha alta o ese antecedente o por estar en esa región específica donde hay una mayor presentación, pueden realizar como un tamizaje en donde inclusive pueden realizarlo de manera neonatal o ya cuando nace el bebé, pues aplicarle como todas estas pruebas de tamizaje para estos trastornos metabólicos, toda esta parte pues de estos trastornos genéticos. Sin embargo, en nuestro país eso no se va a realizar. Escasamente lo que se realiza al nacer a nuestros bebés es la TSH, para que no se dé un hipotiroidismo congénito, no tengamos un niño pues con un cretinismo, pero que se realicen ese tipo de pruebas acá, pues que sea la norma o algo que sea más común, es muy raro. Al menos de que de Sí, pronto sea una familia con buenos recursos o que tengan pues una póliza y en donde ellos puedan solicitar pues todos estos análisis, tal vez, pero de lo contrario no. Inclusive hay una compañera médica que cuando inició su residencia en pediatría, ella escribió un artículo sobre eso precisamente, cómo abordar esa parte de tamizaje en los niños, cuando mínimamente, al menos cuando nacen, y que cubra como todos esos trastornos pues metabólicos. Entonces es muy interesante la pregunta y esperemos que en un futuro cercano las políticas acá de salud en relación con eso cambien un poquito. Evelyn. sí. Evelyn Yurani tiene la manito. Hola, apenas me funciona el micrófono. Bueno, pues felicitaciones a Manuel, una excelente presentación. Y yo le quería hacer dos preguntas. La primera es que, digamos, en el caso de una familia rural, que, digamos, ¿cómo haría el médico? ¿Qué cosas, digamos, qué signos o síntomas se presentarían en un niño
que le diga al médico como, bueno, aquí podemos sospechar de una tirosinemia. Y en el caso de que sea pues de muy escasos recursos, en la dieta, ¿cómo se trataría de abordar la dieta de una persona que definitivamente no tiene la capacidad para seguir con productos muy caros o cosas así? Bueno, es súper buena pues la pregunta. Pues principalmente sería como con esa falla hepática que se da, ¿cierto? Lo que sería la ictericia, que obviamente no es algo muy específico, porque pues muchísimos trastornos pueden generar ictericia, pero sería como esa, pues no sé si se dieron cuenta que en el caso clínico que les traje, era un niño de 4 años pues con un hígado en fase cirrótica, ¿cierto? Entonces es como tal, esa progresión tan donde vamos a ver entonces un raquitismo, esa falla hepática que no tiene como alguna causa que uno diga puede ser esto. Entonces es ahí cuando uno tiene que empezar a buscar las enfermedades raras, ¿cierto? Y respecto a la dieta, es algo también súper complicado porque si estos pacientes empiezan pues porque la tirosina está prácticamente en cualquier proteína, entonces sería como tal eh, restringir las proteínas, pero a su vez estas también son esenciales. Entonces es algo que nosotros tenemos que perfeccionar, sería como tal disminuir la ingesta de proteínas, pero que esté a control. Pero en una parte rural es algo que muchísimos estudios les falta, pues porque siempre, como están hechos en lugares donde hay bastantes recursos, entonces es algo que no se tiene como mucha consideración, pero es algo que debería ponerse en consideración. Claro, y más que pues debería existir algún fondo para subsidiar, digamos, el tratamiento de, o como la paliación, si se puede acuñar el término, de esas enfermedades en caso de que las familias no puedan proporcionarlo. Sería como, no sé si exista, pero debería ser una alternativa principal de los gobiernos. Sí, porque si pudieran ver también la nitisinona, es un medicamento que hace poquito pues, me dio la curiosidad de buscar cuánto costaba y me impresionó, porque yo dije, ¿qué sucede si esto le da a una familia que no tiene los recursos? Porque pues es más o menos $4.000 en 60 pastillas y se tiene que más o menos 2 diarias. Entonces es como bastante complicado eso. Es más, en la sociedad internacional, esta de tirosinemia, están intentando buscar terapias mucho más baratas, pero pues está todavía, digamos, en investigación. Pero sí se han estado empezando a asociar como con casas farmacéuticas y todo esto para intentar hacer eso. Yo quiero Muchísimas gracias, completar Manuel. ahí con respecto a la Gracias a pregunta ti. de Evelyn, y es que miren que Manuel nos dio un dato con la presentación del caso clínico que es supremamente importante. El peso y la talla de este niño era normal. No, profe, Para estaba nada. O para sea, nada y la estatura exacto, tampoco. exacto, ni estatura, ni peso, o sea, para ser un niño de 4 años, tener un peso de 13 kilogramos y una talla de 92 centímetros, cuando yo vi eso me impresionó. Hay que buscar que algo está pasando. Por eso es tan importante la atención primaria en salud. Por eso es tan importante los programas de PIP. Por eso es tan importante que ustedes realicen adecuados controles y seguimientos a estos niños. Mírenme que uno les hace estos programas de crecimiento y desarrollo, debe hacerle seguimiento en crecimiento y desarrollo a todos los niños, y si ustedes ven que ese niño tiene una talla y un peso muy por debajo del promedio que debería tener, algo está mal, y usted como médico tiene que identificarlo y tiene que estudiarlo. Porque es que si el caso que pone Evelyn, si es una familia campesina, ellos no van a tener conocimiento. Y para ellos puede ser normal porque el niño de pronto no come bien y más si tiene un tipo de esta enfermedad. Entonces no es que él es muy desganado, es que no sé qué, es que en todas las familias hemos sido chiquitos, es que qué sé yo. Usted como médico es el que tiene
tiene, no tal vez, a lo mejor, de pronto, no, usted tiene que hacer un buen control de crecimiento y desarrollo, lo tiene que identificar y tiene que estudiar a este niño y buscar qué está pasando. Además de las otras manifestaciones que mencionaba Manuel, que ya serían manifestaciones ya muy severas, ¿sí? De esa falla hepática, entonces la circulación colateral, los edemas, bueno, etcétera, etcétera. Pero con cosas tan básicas como peso y talla, ya nos está diciendo de entrada que hay algo que está mal y que tenemos que evaluar. ¿Listo? Sí, exactamente, profe. Ok, David Redondo, que tiene la manito levantada. Listo, mi pregunta va como que sacando la situación pues que está presentando el país, sino, sí, bueno, sí, sacando pues la situación que estamos pasando en nosotros en Colombia. Listo, que en caso de encontrar un caso, así como la familia campesina, ¿qué se le recomendaría al médico o cuál sería como su paso a seguir como para adquirir ciertos medicamentos o ciertos tratamientos? ¿O a qué fundación o algo así que deba acudir? ¿Qué se le Bueno, recomienda? entonces, por ahora, la única asociación que está pues, sobre tirosinemia es esta, es internacional y tiene la posibilidad de uno ponerse en contacto con ellos en caso de que uno sea paciente o personal de la salud. Y me imagino que uno podría, pues como tal, comunicarse con ellos a ver si pueden proporcionar ayuda, pero por ejemplo en Colombia no hay ninguna sociedad dedicada a la tirosinemia y tampoco hay ningún plan para brindar como tal eso. Y eso es un error que nosotros tenemos que ver cómo solucionarlo. Con respecto a la pregunta de nuestro compañero, quiero decirles que existe la Fundación de Enfermedades Huérfanas, la Universidad Cooperativa, nosotros como Facultad de Medicina estamos trabajando en conjunto con ellos e incluso se había propuesto la charla por parte de un abogado para poder dar como toda esa información, o sea, ¿qué puede hacer una familia de escasos recursos? Que tenga una de estas enfermedades catastróficas, huérfanas, cuál es el paso a seguir para poder acceder a esos recursos bastante onerosos, bastante costosos, acceder a esos recursos para que ese niño tenga pues como todas las oportunidades. No sé si ya está programado, Vivian, que Edward había comentado eso, que sería muy bueno que esté el abogado y especialmente pues de la Fundación de Enfermedades Huérfanas para que nos dé esta charla en un futuro. No sé si ya habrá sido programada. Hola, profe. Pues programada como tal, no, lo hemos discutido como para el simposio, pero sí se eh, podría hablar con Edward a ver qué espacios tienen, no necesariamente martes o viernes, sino dependiendo de la disponibilidad también del abogado y hacerla como pública, así como hemos hecho con las otras charlas para los demás compañeros. Ok, gracias, Vivian. Pero miren que para el simposio se va a tener en cuenta, o sea que esa pregunta sí es también muy pertinente para agradecerle al compañero. Profe Diana Marjol. Bueno, no, yo quería decir algo y es que, pues además de la problemática que tenemos en el país, que pues es muy difícil que a un paciente le manden, por ejemplo, una prueba molecular para confirmar un diagnóstico, ¿cierto? Sobre todo estos diagnósticos de enfermedades huérfanas o enfermedades metabólicas que en definitiva la parte molecular es supremamente importante para terminar el diagnóstico. Hay otra problemática bastante grave y es el subregistro. No sé, pues sí, por desconocimiento del personal médico, pero hay un subregistro impresionante de las enfermedades huérfanas, o sea, o suelen ser diagnosticadas como cualquier otra cosa, entonces no se les da casi importancia porque probablemente ni siquiera sepamos cuál es el número de personas en nuestro país con estas enfermedades huérfanas. Entonces, cuando ustedes van y consultan la epidemiología de una de esas enfermedades,
y de hecho ha pasado en esas exposiciones. Entonces las cifras son de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, pero no sabemos cuáles son las cifras en Colombia, y es porque hay un subdiagnóstico o un subregistro impresionante. Entonces creo que también es una invitación para ustedes que van a ser futuros médicos, pues si bien el diagnóstico molecular es muy difícil, creo que aquí la clínica es muy importante, y justo tiene ahí pues como Manuel en esa diapositiva, 1 de cada 100.000 personas puede ser poquito, pero esa persona cuenta, esa persona importa. Entonces párenle bolas a este tipo de enfermedades, porque pues el subregistro, decimos que hay muy poquitas, pero realmente es porque, o en Colombia particularmente, además de que son muy poquitas, el subregistro es muchísimo, y pues me atrevería yo a decir que por desconocimiento del personal médico. Totalmente de acuerdo, profe Diana Marjorie. Como son Sí. enfermedades tan extrañas, y es que son enfermedades que como son tan raras, como su nombre lo indica, pues en la carrera de medicina la verdad es que no se abarcan, porque son enfermedades que son bastante raras, y a uno le entrenan es para las enfermedades que sean más comunes en nuestro medio, para nuestro caso pues en Colombia. Entonces, lo más seguro es que ese subregistro sea porque en realidad no lo conocen. Y como si no se conoce, no se va a pensar en eso nunca. Entonces, eso va a llevar a un subregistro y va a llevar a una mala calidad de vida para un paciente y su futura muerte, ¿cierto? Entonces, excelente aporte, profe Ana Marjorie. Y profe, y algo pues que me llamó a mí mucho la atención fue, yo ayer busqué cuántos casos de tirosinemia habían reportados este año, y hay nada más uno, pero también busqué como tal cuántos como medicamentos nitisinona se habían pues como tal pedido, y habían 4. Entonces muchas veces también como tal que muchos médicos no reportan algo que que se tiene que reportar, porque no saben o porque simplemente les da pereza llenar todas esas fichas, y eso es algo que nosotros como médicos tenemos que cambiar. Así es. Bueno, no sé si otra persona quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí llegamos. Agradecemos de parte del grupo de interés de enfermedades huérfanas, del semillero de psiconeuroinmunoendocrinología, del grupo Infectare, de la Facultad de Medicina de la sede de Medellín, la presencia de cada uno de ustedes y obvio la presentación de Manuel. Excelente, Manuel, muchas gracias. Estaremos enviándoles información de los próximos encuentros para que por favor se animen a seguir asistiendo. Feliz noche para todos y que descansen. Feliz noche, Hasta muchísimas luego. gracias. Muchas gracias, muy